Estaba esta mañana buscando una ilustración para comenzar con el tema que tengo delante. Estamos en el libro de Colosenses, estudiando el libro de Colosenses. Y si lo habéis estudiado, seguramente os habéis dado cuenta que Colosenses es un libro de conexiones. Un libro de conexiones. Todos creo que entendemos la importancia de las conexiones. Por ejemplo, si tienes un director técnico y quitas a este director técnico del equipo, pues el equipo se tambalea. El director técnico es lo que hace que todo se una. Por ejemplo, si tienes un coche y rompes y cortas el conducto, la línea de combustible, ¿y qué va a pasar? Pues el automóvil no va a funcionar. Desconecta la corriente de un electrodoméstico y por mucho que insistas en dar el botón, no vas a tener poder, no vas a tener electricidad. Quita al Señor Jesucristo de su lugar de preeminencia, lo que vamos a ver es que la vida cristiana no dará fruto. Y pensando en todo esto, me vino a la mente, no sé por qué, hermano Juanjo, dije, ¿cómo será si le llaman al hermano Juanjo para ir saliendo rápidamente al avión, se mete en la cabina y tiene ahí todos los mandos y le dicen, Juanjo, todos los mandos están bien, pero esos mandos no están conectados a los aparatos del avión? Buena suerte. ¿Te montarías? Va a ser que no. Pondrías tu vida en juego y seguramente la de los cientos de pasajeros que habrían en el avión. Creo que todos entendemos la importancia de las conexiones. Y si has leído el libro de Colosenses, te darás cuenta de que el apóstol Pablo nos habla constantemente de una conexión que no podemos permitirnos romper. Quiero que vengáis al capítulo 1, versículos 9 al 11. Lo que vamos a hacer esta mañana va a ser hacer un vuelo de pájaro, es decir, una perspectiva aérea, un panorama de todo lo que es el libro de Colosenses, para que sepáis dónde vamos a estar trabajando durante las próximas semanas. Vamos a ir volando y vamos a meternos aquí, vamos a ver un poquito el panorama para que entendamos la importancia que tiene este libro en nuestras vidas. Entender el libro de Colosenses y practicarlo, hermanos, haría que nuestra vida fuera fructífera, nuestra iglesia estuviera unida y, hermanos, nos protegería de las falsas enseñanzas que están por ahí circulando. Es sumamente importante. Mirad conmigo el capítulo 1. Y vamos a empezar a leer el versículo 9. Cuando Pablo recibe noticia de Epafras, de lo que está pasando en Colosas, y le dice, mira, la iglesia se fundó, se estableció, iba bien, pero últimamente estamos siendo atacados desde diferentes flancos, diferentes rincones, diferentes ángulos, por las diferentes religiones, diferentes ideologías, filosofías que están circulando en la ciudad. Pablo, ¿qué hacemos? Nada más oír eso de la boca de Epafras, ¿sabe lo que hace? Desde el mismo día no solamente está dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de los creyentes en Colosas, sino se pone a orar por ellos. Lo tomó de una forma personal. No solamente dice, pues muy bien, pues gracias a Dios, espero que le vaya bien. Sino que dice, no, yo quiero involucrarme. Hasta el punto de que el Señor le inspira las palabras que tenemos aquí delante de nosotros. Mirad conmigo el versículo 9. Y de por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo dice, yo sé lo que necesitáis. Es algo que yo he tenido que aprender. Y si aprendéis esto, si el Señor, yo os lo voy a enseñar cómo funciona, pero si el Espíritu Santo os da capacidad para comprender esto y practicarlo, tendréis todo lo que necesitáis para cualquier situación en la que os encontréis.
Esto hace, hermanos, que la epístola a los colosenses sea una epístola relevante para nuestros días, muy relevante. Cuando vivimos una época también, igual que en la época de aquí con los creyentes en Colosas, una época de sincretismo. Sincretismo es la idea de que puedes coger un poquito de aquí, ideas de todas las partes, las metes. ¿Os acordáis de la licuadora que traje? Las metemos todas ahí, apretamos el botón y ahora tenemos a todos contentos porque tenemos un poquito de todo. Y Pablo dice no, Cristo es el todo en todos. Cristo es todo lo que necesitamos. Mirad conmigo el capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo el principado y potestad. Ahí tenemos dos pasajes, dos versículos, hermanos, que nos hablan de la clave para tener, hermanos, verdadera espiritualidad, para que tengamos el poder que necesitamos para poder vencer las circunstancias que nos rodean, cualquier ataque que podamos recibir. Ahora, ya sabemos quién escribió esta epístola. Nada más abrir la epístola, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nos habla de un compañero fiel, que era Timoteo. La carta fue escrita, se cree, desde Roma, estando él en arresto domiciliario, posiblemente encadenado a un soldado romano. Tenía cierta libertad, la gente amigos podían visitarle, pero estaba en custodia, estaba muy bien protegido, no tenía toda la libertad. Pero a mí me sorprende, hermanos, que en unas circunstancias tan enclaustradas, por así decirlo, tan confinadas, ¿os acordáis de los 3 meses de confinamiento que tuvimos? ¿Quién aprovechó bien el tiempo durante esos 3 meses? ¿Quién aprovechó esos 3 meses? Yo hablo con Marisa y es la única mujer rara que te va a decir, yo disfruté mucho de esos 3 meses. Yo también. ¿Por qué? Porque no hice nada más que comer sopa y mantenerme debajo de la manta y ver televisión. Hermanos, Pablo está confinado, sin embargo, en este estado tan limitado, es tan sumamente productivo. Le podías atar a Pablo, pero eso no significaba que no iba a seguir glorificando al Señor con todas sus fuerzas. Y esto me sorprende mucho porque nosotros ponemos todo tipo de excusas cuando se ponen las cosas difíciles. Es que no puedo, pastor. Es que no puedo, pastor. Es que vivo a media hora de distancia y está muy lejos, pastor. Espero que lo entienda usted. Pero quítale luego en la fiesta. ¿Verdad? Eso lo vemos todos los días. Estamos de alguna manera acondicionados a lo que nos gusta. Pero aquí el apóstol Pablo nos da un ejemplo de productividad en condiciones restringidas. Y para mí es una inspiración. Me ha ayudado a reevaluar mis prioridades y decir, ¿por qué siempre pones la más mínima pega cuando no quieres realmente hacer algo? Entonces vemos aquí a Pablo en unas condiciones bastante limitadas, sin embargo, siendo utilizado por el Señor de una manera extraordinaria. Otra cosa que me llama la atención de esta epístola es que Pablo nunca había conocido a estos creyentes. Conocía a Filemón, conocía a Epafras, posiblemente conocía a otras personas de allí de la iglesia, pero no conocía a los hermanos de la iglesia. Nunca había visitado la iglesia. Esto lo podemos ver claramente en el capítulo 2.1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estos hermanos no estaban solos, estaban en el corazón de Pablo. Lamentablemente, aunque la iglesia había tenido un buen comienzo y estaba creciendo, pues Satanás sabe muy bien qué hacer para influenciar a los hermanos. Y siendo un cruce de caminos, esta ciudad estaba en un cruce de caminos, pues vinieron todo tipo de influencias religiosas y vinieron allí para infiltrarse en la iglesia. Pensamientos, por ejemplo, o filosofías como el relativismo religioso. Todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Intentaban combinar elementos del paganismo, filosofía secular, todo esto meterlo en la doctrina cristiana. No negaban a Cristo. Sí, Cristo es importante,
Pero si decías que era preeminente, creador de todo, y por lo tanto a Él, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ya eso era ir demasiado lejos. Y claro, cuando venían con estas ideas de relativismo, era decir, sí, tú ora todo lo que quieras, tú ves la iglesia, pero no, también esto, y también lo otro, hay que añadir todo esto. ¿Sabes? Vivimos en una época, en el siglo XXI, en el que cada vez que trato con alguien de una religión, ya están metidos en este tipo de sincretismo. Es decir, se han infiltrado, sí, dice la Biblia, sí, pero luego te dan todo tipo de tradiciones y todo tipo de costumbres. Es que en mi iglesia lo hacemos así, te dicen. Es que en mi iglesia tenemos esto, tenemos lo otro. Y claro, uno tiene que preguntarse, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque nos parece bien, es que a mí me gusta esto en la iglesia, ¿verdad? Eso lo escuchamos constantemente. Y claro, si quieres que venga la gente, pues ¿qué hacemos? Pues damos gusto al gusto. Y nos amoldamos para aquí. Metamos aquí una música mucho más así, más pop, para atraer a los jóvenes, ¿no? O tengamos actividades. ¿Me entendéis por dónde voy? Es como que si funciona, hagámoslo, ¿no? Es que no todo, por el hecho de que funcione ahora, significa que debemos hacerlo. Entonces tenemos aquí una epístola que nos va a ayudar mucho a tratar todo esto. Entonces Pablo escribe esta epístola para combatir los errores que se estaban infiltrando en la iglesia y para mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo. Mira conmigo otra vez el capítulo 2, ya hemos leído hasta el versículo 2, sigamos leyendo versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. De alguna manera, para algunos lo que Cristo ofrecía no era suficiente, teníamos que añadir alguna nueva experiencia. Hoy vivimos también con ese tipo de problema. Está muy bien las escrituras, pero yo quiero tener mis propias revelaciones, yo quiero tener mis propios sueños, donde Dios me hable, quiero tener una experiencia estática, yo quiero tener esta experiencia, yo quiero sentir esto. Parece ser que la palabra de Dios no es suficiente. Entonces el problema era el sincretismo. El sincretismo es la tendencia de mezclar ideas de otras filosofías y religiones, como el paganismo, algunas variantes del judaísmo, el pensamiento filosófico griego y todo esto con la verdad bíblica. Todo mételo en la batidora y saldrá lo que todos buscamos. La herejía resultante es lo que llamamos gnosticismo. Digamos que el sincretismo era una idea temprana que luego se desarrolló en gnosticismo con G. Es un conocimiento especial. Viene de la palabra gnosis en el griego, que es conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento. Nosotros sabemos. Nosotros tenemos un conocimiento especial que vosotros no tenéis. Por lo tanto, tenéis que escucharnos a nosotros. Tenemos que introducir esta experiencia que nosotros estamos teniendo. Y recogí esto de un artículo que me gustó mucho. Dice, los cristianos en Colosas, como muchos cristianos hoy, podrían encontrarse mezclando y combinando la verdad de Cristo con ideas y prácticas de la cultura no cristiana circundante. Los resultados fueron a veces salvajes y siempre destructivos. Algunos creyeron en formas extremas de legalismo, otros confundieron la libertad en Cristo con libertinaje y sucumbieron a una gran inmoralidad. La doctrina de la fe se mezclaron con misterios incompatibles y la integridad del Evangelio se vio comprometida. Y como resultado, el cristianismo en Colosas se estaba volviendo difícil de distinguir de otras religiones de la época. ¡Wow! Ya no había diferencia. Digo yo, pero estoy leyendo, esto pasó hace 2000 años, pero parece que está ocurriendo hoy también. Hoy en día, traigamos al mundo a la iglesia, ¿verdad que sí? Buena idea. Y pronto ves que los cristianos no se distinguen en nada de los paganos. Tienen la misma jerga, la misma vestimenta, las mismas prácticas,
Y dice, no, somos evangélicos, somos cristianos o somos bautistas. Bueno, serás todo eso, pero de cristiano tienes poco. Entonces dice, el cristianismo auténtico establece que Cristo es Dios, único y verdadero, preeminente del universo y creador de todas las cosas, el único que merece honor, adoración y obediencia. Pero estas filosofías paganas concedían la idea de que Cristo no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque lo divino no podía cohabitar con lo material. Según este razonamiento, la materia física era mala y por eso consideraban imposible que una deidad perfecta pudiera tener cuerpo humano. No, Cristo no puede ser quien dice ser. ¿Por qué? Porque Él tiene cuerpo humano y no pueden cohabitar. Entonces, con este razonamiento empezaron a introducirse y empezaron a cambiar todo, redefinir las cosas. Insisto, hermanos, parece que cuando analizo todo esto, me digo, pero si es que tenemos el mismo problema de Colosas aquí, lo tenemos delante de nosotros. Y sabes, el mayor problema es que cada vez más iglesias están sucumbiendo a esa forma de vamos a adaptarnos a las circunstancias. Bueno, hay que adaptarnos a las circunstancias, por supuesto, pero no a sus ideologías. Y si no entendemos las doctrinas bíblicas, va a ser muy fácil de abrazar eso como diciendo, todos somos uno. Hay que tener unidad en Cristo. A mí me lo dijo un jesuita en Alcalá de Henares una vez. Bueno, olvidémonos de nuestras diferencias, todos creemos en el mismo, en Jesucristo, entonces hagamos que pensemos en eso, que eso sea lo que nos una. Dije, es que Cristo viene con una doctrina. Y si yo me olvido de la doctrina, ¿qué hace esto de Cristo? ¿Sabes una cosa? No hay cosa que divida más que la verdad. Cuando tú tienes la verdad y quieres ponerla delante, la gente no va a querer aceptar eso, van a decir que eres intolerante. Y yo digo, bueno, ¿quién es el intolerante aquí? Entonces, Pablo enfatizó la interconexión de los creyentes con el cuerpo de Cristo en la tierra. Mira conmigo el capítulo 1 y versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué significa todo? Todo. Mira, si tienes problemas en definir todo, vas a tener un problema con Colosenses, porque el todo aparece en el versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 10 2 veces, en el versículo 11 2 veces, en el versículo 16 2 veces, en el versículo 17, muy cortito, 2 veces, en el versículo 18, el versículo 20, el versículo 23, el versículo 28, 3 veces, en el capítulo 2, versículo 1, una vez, el capítulo 2, versículo 3, aparece una y otra vez. ¿Cuántas veces tiene que decirnos el Señor esto para que lo entendamos? Cuando yo pongo esto delante de algunas personas, dicen, sí, pero, digo, vale, ¿qué parte de todo no has entendido? Sí, pastor, pero es que yo, a ver, ¿qué parte de T, O, D, O? No, y si lo dices en inglés mejor, A, L, L, más cortito. ¿Qué parte de all no has entendido? Hermano, aquí tenemos verdades absolutas. Y comprender esto nos va a liberar de muchas ideas que están fluyendo por ahí fuera. Esto va a hacer, si lo aprendemos junto con lo que nos está dando, gracias a Dios, hermano Timoteo, va a hacer que la iglesia sea fuerte. Va a ayudarnos a pasar otro COVID, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa con el COVID? Las iglesias tenían 40, 50 personas, viene el COVID, 2 años después tienen 10, 15 personas. ¿Y de qué ha pasado? Ha hecho falta un pequeño virus para que los creyentes se esparzan y luego no tengan ni siquiera fuerzas para volver. Si no establecemos fundamentos fuertes, hermanos, no esta iglesia, sino cualquier iglesia va a desaparecer. Si esta iglesia está fundada sobre el gusto que tenéis por el pastor Samio, por fulanito, menganito, esta iglesia va a desaparecer. Y cualquier iglesia va a desaparecer. Lo único que nos va a mantener fuertes y firmes hoy, mañana y todos los días es si
nos establecemos bien en estas verdades fundamentales. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar fuertes, nos va a ayudar a madurar y nos va a ayudar a fructificar, a ser fructíferos. ¿Veis entonces, hermano, por qué tengo tanto entusiasmo por esta carta? Y todavía ni siquiera he empezado. Ahora, es muy importante entender el contenido de la carta. Inmediatamente, como es costumbre de parte del apóstol Pablo, empieza con una introducción. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego empieza a presentar a los colaboradores, y Timoteo, o Silas, o quien quiera que sea. Y al final de cada carta, como un caballero que es, menciona a todos sus colaboradores. Y en esta carta menciona varios, al final de la carta. Entonces, después de la introducción, ya entra en doctrina pura y dura. Habla de la persona y la obra de Jesucristo, capítulo 1, versículo 15, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y, esto es muy importante, a ver, no me gusta eso, fue creado por Él y para Él. Y sí, ¿tú sabes para qué has sido salvada? Para Él. ¿Seguro? Sí. Ruti, ¿lo tienes claro? Sí. Entonces, cuando se nos presenta, y así podía ir con cada uno. Entonces, cuando se nos presenten otras prioridades que pongan al Señor a un lado, ¿qué vamos a hacer? Somos para Cristo. Amén. Ir con convicción, entendiendo por qué. Porque lo que yo quiero hacer, ya tenga que ser dormir, comer, o que sea, voy a hacerlo para la gloria de mi Dios. Amén. Para Él. ¿Por qué nos reunimos hoy? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué queremos hogares fuertes? ¿Por qué queremos ser un testimonio ahí fuera? ¿Por qué queremos, hermanos, que nuestros hijos crezcan sabios en la palabra? Porque queremos que Él sea glorificado, porque para eso nos ha salvado. Amén. Entender estos fundamentos. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Si Él es la cabeza, hermanos, ¿qué soy yo? Un cabezón. Yo soy uno en el cuerpo que tiene que hacer una labor. Pero eso no te quita a ti de ser parte en este cuerpo. Y cuando nos quedamos de brazos cruzados y decimos, bueno, que lo haga otro, no estamos entendiendo esto. Todos en el cuerpo, todos los santos, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, Dios, el versículo 11 me parece que es, donde dice que dio apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Todos deberíamos, si entendemos que Él es la cabeza del cuerpo, entonces todos los miembros de esa cabeza tienen que estar haciendo ¿qué? Sirviendo. Amén. Vale. Entonces después pasa de este trasfondo teológico, luego empieza a ser, entra en un terreno que es el capítulo 3 y capítulo 2, donde habla de cosas muy prácticas. Algunas de ellas las hemos hablado en la escuela dominical. El hogar. Maridos, esposas, hijos, hermanos en la iglesia. Si tienen que trabajar con personas difíciles como son los esclavizadores, sírveles como si fuesen Cristo. Entra a considerar áreas muy, muy prácticas en nuestra vida. Entonces, cuando se pongan las cosas difíciles en este mundo, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero glorificar al Señor Jesucristo. Este sinvergüenza que se llama mi jefe, no me dan ganas ni de ir al trabajo, pero voy a ir al trabajo con ganas porque quiero hacer este trabajo para mi Señor Jesucristo. Y lo voy a hacer no porque se lo merezca Él, y tampoco porque vaya a recibir un sueldo. Lo quiero hacer porque quiero que la gente vea a Cristo en mí, quiero que vean a Cristo coronado en mi corazón, quiero que vean que Cristo es preeminente, no importante, sino preeminente en mi vida. Quiero que vean a Cristo en mí. No hay mayor honra que pueda recibir el Señor que ver que te confunden con Él. Ese es un cristiano. No hay mayor forma de describir a una persona que decir es cristiano. ¿Por qué? Solo mira cómo habla, solo mira cómo vive.
Mira cómo lleva a su familia. Mira cómo se comporta con los hermanos de la iglesia. Busca siempre la unidad, la edificación. Le falta tiempo para ofrecerse como voluntario para cualquier cosa. Parece que ama mucho a Cristo. Ojalá pudieran decir eso. ¿Por qué lo haces? Porque Cristo es preeminente en mi corazón. Y si es preeminente en mi corazón, va a ser preeminente en todas las demás cosas. Por eso Colosenses es tan sumamente importante. Entonces se pone a hablar ya en los capítulos 3, hasta muy entrado en el capítulo 4, habla de la implicación que tiene cuando Cristo realmente tiene esa posición. ¿Cómo vamos a tratar a los amigos? ¿Cómo vamos a tratar a los demás hermanos? Pues vamos a criticarles un poquito. Vamos a despreciarles. Yo solo voy a la iglesia porque está fulanito, pero si no, no iría a la iglesia. Yo he escuchado tantas razones ridículas, pero cuando oigo a las personas decir esto, no han entendido. ¿Cómo tratar al cónyuge? ¿Cómo tratar a los hijos? ¿Cómo tratan los hijos a los padres? Los esclavos a sus amos y los amos a los esclavos. Capítulo 3, 16, hasta el capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo deberíamos comunicarnos? Dice que vuestra palabra siempre sea sazonada con gracia, con sal. Somos a veces muy, iba a decir, bestias, pero sí lo somos a veces en la manera como tratamos o utilizamos las palabras. Hay muy poca gracia en nuestras palabras a veces. Y Pablo dice que cada palabra que salga, échale un poquito de sazonamiento de gracia. Gracias a lo que es, no se merecen, pero lo vamos a hacer. Les vamos a tratar bien, les vamos a tratar con amor. ¡Wow! Es práctico esto, ¿verdad? Entonces, cuando vayas a leer la carta, es importante saber por qué Pablo escribió la carta. Esto te va a ayudar mucho a lo largo de la lectura, porque si no conoces el propósito, vas a estar dando tiros así a la ligera, sin saber dónde vas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Tienes que entender de que Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que está asediada. Está arrinconada por todos los sitios y es una iglesia que está en lucha. Y Pablo dice, mira, en esta situación esto es lo que tenéis que hacer. Si tú estuvieses, ¿habéis visto esas películas de los cowboys, de los vaqueros, cuando vienen los indios y viene la caravana y tienen que hacer un círculo, ¿no? Y en el momento que se abre cae una caravana y se abre el círculo, ahí se meten los indios y aniquilan a todos los colonos. Esto es una iglesia así. Están por todos los lados. Y en el momento que descuiden una pequeña iglesia, se van a meter allí y van a hacer todo tipo de destrozos. Es una iglesia asediada. Y por lo tanto tiene que tener mucho cuidado de estar ahí bien unidos, ¿verdad que sí? Sí. Si se abre aquí la brecha, ¿qué hago? Yo voy a rellenar el hueco. No debería hacer falta invitar a los hermanos a que cubran los huecos que hay en la iglesia. Hace falta directores de música, ¿amén? Amén. Vale. ¿Quién va a hacerlo? Ha habido menos ahí. Os espero al final del culto, lo que habéis dicho. ¿Entendéis por dónde voy? Deberíamos estar dispuestos a cubrir cualquier necesidad, evidentemente según el don espiritual que tú has recibido. Amén. No debería faltar el tiempo de decir yo. Teníamos que ser como aquellos creyentes en 2 de Corintios 8, donde dice que nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos este privilegio de participar en esta ofrenda para los santos. Con muchos ruegos. Debería ser así. Hermano Clayton, me tengo que marchar el día 23. Hace falta hermanos que puedan ayudar con la música por el pastor, si no le va a dar un ataque al corazón. Algún voluntario. Yo. No, tú no. Yo. Así. Igual que cuando Marisa tiene helados y dice, ¿quién quiere helado para postre? Yo. Y los 6 niños que hemos tenido en casa se lanzan allá como buitres, ¿no? Así deberíamos estar. Eso significa, cuando hacemos eso así, que Cristo realmente es preeminente. Le hemos coronado en nuestro corazón. Amén. Por eso es importante el libro de Colosenses.
Está lleno de tesoros. Y como no tenemos reloj, puedo estar aquí hasta las 4 de la tarde. Ahora, hay 5 mega temas en el libro de Colosenses. Mega temas porque son tan sorprendentes. Por ejemplo, Cristo es Dios. Pablo comienza con eso diciendo, mira, tiene que quedar claro esto. Si no lo entendéis, no vais a funcionar. Cristo es Dios. Luego, Cristo es la cabeza de la iglesia. Tenéis que entender esto. ¿Para qué? Para que podáis funcionar bien como iglesia. Luego tenemos que, también habla de otro megatema que es la unión con Cristo. Si estamos unidos con Cristo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Y luego nos habla también de otro megatema que es que somos una familia. En el discipulado tenemos una de las lecciones donde tratamos las dos familias espirituales, la familia del diablo y la familia de Dios. Entender, hermanos, que pertenecemos a una familia significa lo siguiente, que si fulanito, a ver, en casa una familia numerosa aquí, Luke, sois 5, ¿no? Mañana se levanta Caleb y dice, y se pone, empieza a portarse muy mal. Y tú le dices, fuera de casa. O él dice, me voy, porque a mí no me gusta esta familia, no me dejan hacer nada. Yo quiero hacer mi voluntad, y como no me dejan, y te vas. ¿Eso es lo que hace una familia? O el marido cuando tiene problemas en casa con la esposa, yo me voy, me divorcio. Lanza esa palabra, me divorcio. ¿Qué? ¿Qué pasó con para lo bueno y para lo malo? Quizá prometimos que es para lo bueno, para lo mejor. Pero no para lo malo. Esto es un momento malo. ¿Y qué pasa cuando los hijos empiezan a ponerse rebeldes? Pues yo no quiero saber nada, me voy de casa. ¿Qué pasa cuando la edad de la pubertad se junta con la edad de la endopausia? Alguien va a matar a alguien. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos finalmente la comprensión de lo que es una familia cristiana. Y finalmente nos empieza a tocar las herejías, una por una, con detalle. Cuando habla de que Cristo es Dios, la explicación de esto que lo da Pablo es que Cristo es Dios hecho carne. Señor de toda la creación y Señor de la nueva creación. Es Señor de ti y de mí. Todos somos de Cristo. Él nos ha comprado. Él es eterno, preexistente, todopoderoso e igual, escucha, que el Padre. Amén. Bien. Amén. Es supremo Amén. y es completo. Amén. Esta es la explicación. Y entender esto, las implicaciones que esto trae a la vida de una forma práctica es esto, que como Cristo es supremo, nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Nuestra mente centrada en las cosas de arriba. ¿Qué pasa cuando centramos la mente en las cosas de abajo y nos afanamos por las cosas de abajo? Que nos entra el pánico. Perdemos el enfoque, perdemos la fe. Enfocamos tanto en el problema que no vemos al solucionador de los problemas y empezamos a temblar. Queremos salir corriendo. Otra implicación, si Cristo es Dios, es que reconocerlo como Dios significa considerar de vital importancia nuestra relación con Él y hacer lo que le interesa a Él, nuestra prioridad principal, máxima prioridad. Eso es lo que significa el Cristo es Dios. Si Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas y Cristo es Dios, ¿qué vamos a hacer? Amar a Dios sobre todas las Cosas. Cristo debe ser prioridad. Y el segundo megatema, y voy a terminar ya, Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso viene claramente en el capítulo 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La implicación de esta verdad es que, la explicación es que ya que Cristo es Dios, es la cabeza y es la cabeza de la iglesia de los creyentes verdaderos, Cristo es el fundador, el líder, la máxima autoridad en la tierra. Él merece el primer lugar en todos nuestros pensamientos y actividades. Significa que vamos a enamorarnos de la palabra y vamos a estudiarla con deseo. Esto también es de una importancia vital. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces
para reconocer a Cristo como nuestra cabeza, necesitamos recibir su liderazgo en todo lo que hacemos y pensamos. Ningún grupo, escucha, iglesia, persona, debe de tener precedencia sobre nuestra lealtad a Cristo. Dirás, ¿y esto cómo se come? El otro día estaba hablando con el hermano Héctor y su esposa Jenny. Me decía, ¿sabes que estamos hablando a este familiar y de que está metido en una iglesia que no predica la sana doctrina? Y no quiere salir de allí. Dice, ¿por qué? Porque ha creado cierta lealtad. Lleva allí muchos años. Y es una iglesia numerosa. Entonces ha puesto eso por encima de la sana doctrina. Si Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia, deberíamos saber que Él es el que debe de reinar. Cualquier grupo, iglesia, persona debe tener, no debe de tener precedencia sobre Cristo. Y luego la unión con Cristo, lo vemos también en el versículo 19 al 22. Es decir, ya que nuestro pecado ha sido perdonado y hemos sido reconciliados con Dios, tenemos una unión con Cristo que nunca podrá romperse. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa con esas denominaciones que creen que la salvación se puede perder? ¿O qué pasa con aquellas que dicen que te puede ganar la salvación por buenas obras? ¿Entiendes por qué esto es vital? En nuestra conexión con Él, mediante la fe, nos identificamos con su muerte, entierro y resurrección. Ahora, la implicación de que estamos unidos con Cristo es esta. Deberíamos vivir en constante contacto y comunión con Dios. ¿Amén? Amén. Y luego cuando lo hacemos, todos nos unificamos con Cristo y unos con otros. La cuarta es una nueva familia. Cuando venimos a la iglesia ya no hay bolivianos, ugandeses, cubanos, colombianos, argentinos. Bueno, argentinos sí, no. Somos una familia en Cristo. Tenemos una nueva identidad y tenemos una nueva ciudadanía. ¡Wow! Entender esto va a hacer que cualquier iglesia con 100 diferentes nacionalidades pueden tener una unidad extraordinaria. Entenderlo. Pero ¿qué suele pasar cuando hay tantas diferencias? Yo quiero que sea una iglesia... ¿Ha visto a gente que dice, yo solamente voy a una iglesia nigeriana? O colombiana, o brasileña, ¿no? Allí todo eso, o rumana. Hay lugares aquí que todos son rumanos, que allí me identifico con la gente. ¿Y qué tal con Cristo? ¿Entiendes por dónde voy? Entender esto permite que, no importa de qué nacionalidad seamos, o de qué color, o qué trasfondo, podemos tener unidad y podemos disfrutar de esa unidad. Ya no vamos a estar mirando la posición social, el color de la piel, yo qué sé, o el idioma. Vamos a decir, somos una familia en Cristo, tenemos unidad en Cristo. Y por último, y eso va a evitar las divisiones. Y por último, la herejía. Y Pablo aquí, hermanos, no se priva a sacar todas sus pistolas. Dice, venga, indios, entrar aquí a ver quién entra. ¡Pum, pum, pum, pum! Es como John Wayne en las películas, ¿no? Cada disparo que hace, cae un indio. Cae uno. ¿Entendéis por dónde voy? Cuando Pablo entra aquí, hermanos, dice, mira, ahí está el enemigo asediando la iglesia. Esto es lo que tenéis que hacer. Poneros firmes, manteneros en Cristo, y Cristo marcará la diferencia. Podéis vencer. Amén. Pero pastor, fíjate lo que nos rodea. Podéis. Es más, sois más que vencedores. Amén. ¿Entendéis por qué entonces la epístola de Colosenses? Eso es un vuelo de pájaro, es un panorama. Hemos entrado, hemos salido, hemos visto, y hemos visto aquí, hermanos, un contenido que es exquisito. Doctrinalmente y de forma práctica es exquisito. Es para decir, ¿por dónde entro? ¿No? Y vamos a ver esto con detalle. Vamos a ir entrando en cada uno de los versículos para ver por qué esto es así. Y luego vamos a buscar la forma práctica para que se vea en nosotros.
Y que cuando la gente pueda vernos, pueda decir, ahí hay un cristiano. ¿Tú qué eres? Bueno, decir que soy cristiano sería vanagloriarme. Pero si tú ves a Cristo en mí, para mí es un honor. Y esto honra a Dios. Que la gente pueda decir eso. Lo pueda ver. Mira cómo lleva su hogar. Mira cómo lleva su matrimonio. Mira cómo lleva a sus hijos. Mira cómo funcionan en la iglesia. Mira cómo responden en los problemas difíciles. No saltan, no hacen eso. No, sino se mantienen firmes. Como David cuando vio a su Goliat, le dijo, tú hoy vas a caer. Hoy todo Israel va a comprender que hay Dios en Israel. Tú vienes a mí con espada y con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, a quien tú has blasfemado. ¿Qué haces viniendo a mí con piedras y palos? ¿Soy un perro?, decía Goliat. Y me imagino los hermanos de David dicen, madre mía, este hijo, ese hermano menor, ¿en qué se ha metido ahora? Cuando papá ya se entere, este mocoso, vete con tus corderos. Dijo, mira, cuando yo estaba allí con mis corderos, vino el león, vino el oso. Y este va a caer como ellos. ¿Por qué lo decía? ¿Porque era arrogante? ¿Porque se creía mejor? No, porque su fe estaba descansando plenamente en el Señor. Por eso pudo levantarse ante este Goliat. Y fue Dios el que mató al Goliat. No fue la piedra. Yo no creo que David era tan diestro como para acertar a un hombre así y hacerle caer. Enamoraos de esta carta, como yo lo estoy haciendo. Y orar al Señor para que os ayude a afianzaros en ella. Porque os aseguro que si lo hacemos, veremos días mejores. Amén. Y veremos a mucha gente venir a Cristo. Y verán en nosotros el ejemplo que estamos predicando. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a... Señor y Padre Celestial, reconocemos que no estamos ahí ahora. Que hay muchas vacantes que cubrir. Que nos falta mucho que aprender. Pero te ruego que igual que tú enseñaste a aquellos creyentes en Colosa, hay muchos otros que vinieron a lo largo de los siglos a entender sobre la preeminencia de Cristo, sobre la posición que Él ocupa en nuestras vidas. Que nosotros también, Señor, podamos entenderlo y podamos llevarlo a la práctica. Porque eso no será una iglesia, aunque no seamos grandes, Señor, en número, pero sí nos será una iglesia fuerte. Es lo que queremos, Señor. Familias fuertes que marquen la diferencia en iglesias fuertes. Ayúdanos, Señor, a lo largo de las semanas y meses que vamos a estar estudiando este libro, para que podamos extraer aquí estas joyas que tú tienes escondidas en Cristo. En Él lo tenemos todo, pero no sabemos, Señor, cómo extraerlo. Ayúdanos para que lo podamos hacer a lo largo de las semanas. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén. Amén.